Canadá, José Saldaña, que es profesor e investigador de Derecho, también nos da su aproximación en este enfrentamiento nuevo que hay entre el Congreso de la República y el Ejecutivo por la cuestión de confianza. Doctor Saldaña, muy buenos días. Buenos días, lo escuchamos atentamente. Buenos días. Muy bien, ¿cómo Buenos están? días, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Atento a responder a las preguntas. Sí, a ver, los caminos que se han seguido hasta el momento son los correctos, es decir, todo inicia con esta carta que envía el primer ministro al Ejecutivo, en donde solicita derogar una ley que ya ha sido aprobada, que regula la cuestión de confianza y que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional. ¿Se cometen errores en esta solicitud? ¿Ha hecho bien en responder el Congreso de la República a través del presidente del Legislativo que no es atendible esta solicitud? Mire, yo creo que en primer lugar el contexto es muy importante entenderlo, ¿no? En los últimos años hemos, creo que, vivido un proceso de descomposición institucional y lo que podríamos decir un enrarecimiento de los procedimientos constitucionales. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que estos procedimientos están cambiándose y en muchos casos tergiversándose con mucha frecuencia, y eso es preocupante. En los últimos, además, años, a partir del gobierno del presidente Castillo, me parece que eso se ha agudizado por parte de todos los actores que están en la escena, tanto por el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Ahora, si se viene utilizando bien o mal, a mí me parece que hay varios errores que se están cometiendo de todos lados, ¿no? En primer lugar, la cuestión de confianza todavía no se ha presentado formalmente, porque como señala la Constitución, esta presentación se hace ante el Pleno del Congreso. Y entonces lo que ha ocurrido hasta el momento es un anuncio, ¿no?, de que se presentará en el siguiente Pleno esta cuestión de confianza. Sin embargo, también ya a través de una carta, una misiva, el presidente del Congreso ha declarado que esta es una petición no atendible, lo cual algunos han interpretado como el rechazo liminar, ¿verdad? Es decir, como una suerte de inadmisibilidad. Pero es realmente incoherente todavía que se declare una inadmisibilidad de una cuestión de confianza que no ha sido presentada. Por último, Mael, si me permite señalar respecto de lo que tú has establecido, la sentencia del Tribunal Constitucional yo creo que no puede ser interpretada como una convalidación de la ley, porque lo que en estricto ha ocurrido es que el Poder Ejecutivo ha pedido que se declare inconstitucional esta norma y no se han alcanzado los votos. Ni siquiera los magistrados han coincidido en los fundamentos. Como tú verás, 3 magistrados han votado en un sentido, uno por otro sentido y otros 2 en otro sentido. De manera que lo único que ha ocurrido es que no se ha declarado inconstitucional la norma. Pero no existe un procedimiento en el Tribunal Constitucional que uno pueda decir la ley ha quedado convalidada. Yo creo que todavía quedan muchos asuntos por establecerse en relación a esa ley. Yo creo que es muy problemática. Sí, señor Saldaña, hemos visto que usted se ha pronunciado vía tweet sobre la carta enviada como respuesta por el presidente Williams y la considera una derogación de facto del mecanismo constitucional. Explíquenos a qué se refiere exactamente y por qué concluye usted que se trata de una derogación de facto del mecanismo constitucional. Le agradezco la pregunta, señor Fernando Carvalho, y también que me permita a mí, digamos, desde una posición distinta o discrepante de otros juristas, mantener mi posición, ¿verdad? Yo creo que la cuestión de confianza es uno de los factores constitucionales centrales para el equilibrio de poderes bajo la Constitución del 93. Esto me parece que es el elemento crucial que permite definir nuestro sistema como un sistema presidencial, porque ante un enfrentamiento entre poderes, el Ejecutivo va a tener siempre esta posibilidad de pedir el respaldo y, en caso de que se deniegue en 2 ocasiones, incluso proceder a la disolución constitucional del Congreso. Con la ley que se ha aprobado en el Congreso en el año 2021, la ley 31355, me parece a mí que ese factor de equilibrio se ha perdido y hemos ya pasado de facto de un sistema presidencial a un sistema casi o prácticamente parlamentario, ¿no? ¿Y por qué digo que está ocurriendo esto? Porque se ha establecido una serie de limitaciones a la cuestión de confianza que no están establecidas de forma expresa en la Constitución, y como lo ha señalado, por ejemplo, en la ponencia los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Marinela de Ledesma, en la sentencia que hemos citado, hay una serie de cuestiones que uno puede decir
ha menoscabado la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para enfrentar estas situaciones de tensión. Yo soy de la misma opinión. Entonces, aquí se abren otros caminos. Usted ha indicado efectivamente que el Tribunal Constitucional no ha convalidado tampoco pero entonces, ¿cuál podría ser el camino si hay una insistencia o un interés de parte del Ejecutivo? ¿Se presenta nuevamente alguna acción frente al Tribunal Constitucional? ¿Se negocia con el Congreso, cosa que en este contexto probablemente sea difícil, pero cuál sería el camino dentro del marco de la Constitución? Excelente pregunta. Yo creo que esa es una de las inquietudes que en este momento nos llama más la atención. Creo que, en primer lugar, la cuestión de confianza sigue siendo un mecanismo, debería ser interpretado como un mecanismo abierto que provee, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, un amplio abanico de oportunidades para que el Poder Ejecutivo pueda recibir el respaldo de sus políticas de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que en el caso de que se llegara a presentar esta cuestión de confianza pidiendo la derogación de la Ley 31355, en realidad el Ejecutivo todavía, frente al Congreso, tiene varias alternativas posibles. Una de ellas a mí me parece que sería presentar una nueva cuestión de confianza atacando o pidiendo la derogación a la modificación del reglamento del Congreso, que fue modificado también a partir de esta ley en el año 2021 por la resolución legislativa número 4, en la que también se modifica el procedimiento de cuestión de confianza, estableciéndose una cantidad de supuestos que no están en la Constitución. Entonces, el Ejecutivo podría, en este momento está cuestionando la ley 31355, pero también podría cuestionar las modificaciones que se han hecho al reglamento del Congreso y pedir cuestión de confianza por ello, ¿no? Porque son leyes, procedimiento parlamentario... Pero es una ley y es una modificación al reglamento que tiene valor de ley. ¿Por qué es que el Ejecutivo tiene que oponerse y no reconocer que esa ley, aunque no les guste, es vigente? Yo creo que eso no está en discusión. La ley en este momento goza de una presunción de constitucionalidad y todos estamos obligados a respetarla, incluido el Poder Ejecutivo. Sin embargo, también en el marco de la Constitución se proveen alternativas para pedir respaldo a la política general del gobierno y, como parte de ese respaldo, pedir la derogación de normas aprobadas con rango de ley, como es este caso, la ley 31355, o desde mi punto de vista, incluso esas modificaciones del reglamento del Congreso, porque son altamente preocupantes que se hayan establecido una serie de causales en las cuales el Congreso puede denegar la cuestión de confianza de manera liminar por considerar que no es competencia exclusiva. Pero el reglamento no estaría, si me permite, el reglamento no estaría dentro de los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, cosa que también está impedida de ser materia de cuestión de confianza en esta ley. Y yo creo que eso sería una discusión que debe darse, porque exactamente, formalmente, se trataría de un procedimiento estrictamente parlamentario regulado en el reglamento del Congreso, pero que tiene una repercusión directa en el ejercicio de la prerrogativa constitucional de cuestión de confianza, lo cual también es una competencia del Poder Ejecutivo. Estamos entrampados. Por lo tanto, yo creo que esa entonces. discusión todavía está abierta. Sí. Bueno. Tomamos nota, yo creo que entonces. efectivamente estamos en un entrampamiento también legal y constitucional. Muchas gracias, señor abogado José Saldaña, quien desde Montreal, Canadá, ha tenido la amabilidad de contestarnos, de darnos su punto de vista jurídico sobre un tema efectivamente que es complicado tanto desde el punto de vista de la ley como, sobre todo, de la política. Muchas gracias y muy buenos días para usted allá en Canadá. Les agradezco la oportunidad y quisiera hacer el llamado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales actúe de la manera más rigurosa constitucionalmente posible, porque de ello depende, yo creo, la estabilidad democrática del país en las próximas semanas. Muchas gracias, señor Saldaña. Es importante escuchar todas las voces, todas las opiniones en torno a un tema que es bastante complejo y que merece mucha reflexión. Tenemos que escuchar el gran resumen de la hora y volvemos.